¿Cómo podemos saber si nosotros realmente le hemos entregado nuestra vida a Jesús? O si el Evangelio está causando impacto en nuestras vidas. Nuestra manera de vivir impacta la vida de otras personas. Nuestra manera de vivir impacta la vida de otras personas. ¿Cómo está impactando nuestras vidas la vida de otras personas? ¿Qué estamos haciendo nosotros, indirectamente o directamente, para impactar la vida de otras personas? Hace 5 años atrás recibí una llamada de un hombre que quería irse al mundo. Un hombre que conozco muchos años desde la escuela bíblica. Un hombre que me llamaba diariamente, quería hablar media hora, 45 minutos, y lo soy sincero, yo no quería hablar con él porque yo estaba ocupado. Lo que yo quería decirle a él que agarre su Biblia, que se ponga a orar y que pues obedezca lo que Dios dice en su palabra. Pero ahí estaba en el teléfono yo con él, hablando y escuchándole y hablando y escuchándole. Y cuando él me preguntaba qué es lo que yo estaba haciendo en mi vida, simplemente le decía lo que yo estaba haciendo continuamente. Han pasado los años, él me sigue llamando. Pero me sigue llamando para decirme de que él me da las gracias por las cosas que le dije, porque eso impactó su vida en un momento difícil que él estaba pasando. Claro que yo no le dije las cosas que yo estaba pasando. Yo también quería tirar la toalla como él. Pero sin embargo mis palabras a él lo animaron. Sin embargo mi vida lo animó, lo motivó, sin yo siquiera saber. El día de hoy este hombre está consagrado para Dios, con su familia. Entonces, ¿cómo está impactando nuestras vidas en la vida de otras personas? No es que seamos perfectos, pero ¿cómo estamos nosotros impactando la vida de otras personas? ¿Cómo estamos tocando la vida de otras personas? Una evidencia que miró el apóstol Pablo es que la manera de vivir de los creyentes en Tesalónica estaba impactando la vida de otras personas. Ellos no iban puerta por puerta diciéndole a la gente que tenían que entregarse al Señor. No. Su manera de vivir estaba causando un gran impacto, no solamente en Tesalónica, sino a los alrededores de Tesalónica. Las personas se estaban pasando la voz, que estas personas de Tesalónica le habían entregado su vida a un tal Jesús. Esa era la noticia que se corría en aquellos tiempos. Su manera de vivir llegó a impactar la vida de otras personas. Pero ¿cómo comienza esto? Con la consagración. Con la consagración. Cuando ya no les importaba más lo que la gente tenía que decir o la oposición que ellos iban a recibir de parte de su familia, ellos empezaron a dar testimonio a otras personas con su manera de vivir. Y esto lo vemos en el versículo 7 al 8 del capítulo 1. Dice, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Cuando él se refiere a Macedonia está hablando de toda la región. Un ejemplo, el condado de la Naranja. Nosotros vivimos en Fullerton, pero esta noticia está llegando por todo el condado de la Naranja y hasta un poco más allá. Y el versículo 8. Porque saliendo de ustedes, la palabra de Dios se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. En otras palabras, Pablo ya estaba preparando su viaje misionero para ir a diferentes ciudades a llevar el evangelio. Para recibir estas noticias, él ya no tenía necesidad de ir. El mensaje de Dios se estaba propagando por todas las ciudades por causa del testimonio de estas personas en Tesalónica. La palabra escuchado significa la palabra parlante. O sea, la gente se está pasando la voz, se está corriendo la palabra. Cuando yo regreso al desierto,
cada vez que tengo, porque no es cada vez que quiero, cada vez que tengo, yo no lo noto. Pero las personas que me conocen de hace 20, 30 años atrás no pueden creer lo que miran. No es que esté más flaco o que tenga más pelo, porque pelo no tengo, pero ellos no pueden creer la manera como hablo ahora. Ya no salen groserías, ya no estoy con una botella en mi mano, o ya no estoy fumando drogas. O sea, ellos pueden ver algo diferente en mí que yo ni cuenta me doy. Al ver muchos de ellos mi vida, muchos, por propia palabra de ellos, dice que se llenan de esperanza. Porque si alguien como yo pudo cambiar, quiere decir que ellos también pueden cambiar. Hay veces nosotros no nos damos cuenta realmente cuánto hemos cambiado. Pensamos que estamos igual que hace 20 años. La verdad que no es así. Las personas cuando nos miran pueden notar algo diferente. Pueden ver algo diferente en nuestra manera de hablar, de hacer las cosas. Las personas son impactadas. Y las personas empiezan a pasarse la voz. Oye, ¿te acuerdas de Miguel? ¿Te acuerdas del que era un borracho? Ya no toma. Sano, lo veo bien cambiado, bien limpio. O sea, la gente se empieza a pasar la voz. Y la pregunta es, ¿qué le ha pasado? Y la respuesta es, pues el Evangelio de Cristo Jesús ha impactado su vida. Entonces el apóstol Pablo no ha tenido tiempo de discipular a estas personas. Él está lejos, está preocupado, pero por lo que él está escuchando, dice, estas personas han sido impactadas por el Evangelio. ¿Y cómo sé esto? Porque otras vidas están siendo transformadas por la manera que ellos tienen ahora de vivir. Sus vidas están siendo un ejemplo para otros. Las personas se están convirtiendo al Señor. Dice que el mensaje se está divulgando a la vida de otras personas. Y esa es la manera que nosotros propagamos el Evangelio. Primeramente con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir. Y nunca olvidándonos que nosotros de alguna manera somos ejemplos para alguien. Siempre alguien nos está mirando. Si no son nuestros nietos, son nuestros hijos o muchas veces los vecinos o los hermanos en la iglesia. Pero alguien siempre nos está mirando. Nosotros somos ejemplos para otras personas. Entonces, ¿cuál era la evidencia entonces de que esta persona habían sido impactadas con el Evangelio? Es que su manera de vivir estaba impactando la vida de otras personas. Y es así como llegan las personas a los caminos de Dios cuando son impactadas por la manera de vivir de otras personas. ¿Saben? Nuestra manera de vivir nos da más convicción y nos da más autoridad para poder hablar de Jesús, para poder compartir con otros del Señor. Nos da convicción, nos da firmeza. Podemos hablar con más seguridad del Señor. Con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, vemos que la evidencia entonces es estar dispuestos a vivir consagrados para Dios, aún en medio de la oposición, impactar la vida de otras personas con nuestra manera de vivir. Son evidencias de que el Evangelio ha impactado nuestras vidas, de que el Evangelio está haciendo su obra en nuestras vidas. Es una evidencia para otros, pero es una evidencia para nosotros también. Nos muestra espiritualmente cómo estamos en nuestro caminar con Dios y qué es lo que necesitamos hacer para poder lograr esto.